Muy buenas noches, estimados hermanos. Dios me les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Una vez más, agradecido por el Señor por la oportunidad que nos da de poder encontrarnos por este medio de las redes sociales y poder seguir impartiendo esta hermosa lección de un libro que venimos estudiando, Un líder al estilo de Dios. Y hoy corresponde la tercera semana y la directora o la persona encargada de esta tercera semana de dar inicio a nuestra hermana Joana. Bueno, vamos a estar orando al Señor para que Dios te guste de una manera muy especial, que te dirija el entendimiento, y no solamente a ti, sino a cada uno de nosotros también. Voy a pedir al pastor Roberto Daza que esté orando para dar inicio en esta noche. Amén. Bendito por favor, que nos ilumine, que ilustre, que realmente interprete e inspire tu santa palabra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, somos tan débiles contingentes, proporcionados en cuanto a lo que respecta a esta tu dirección de tu palabra, tu voluntad expresa. Humillar delante de ti en esta tarde noche, hagas en nosotros tal cual lo que sabes hacer, lo que hiciste con Nicodemo, lo que hiciste con Pedro, con Pablo, con Juan, con Moisés, con David, con Job, que transformaste todas de perfección y le diste una mente abierta para que tu palabra corriera y fuera glorificada. Así que anhelamos que eso del Espíritu Santo, tal cual como lo dijiste antes de irte, oh Señor Jesús, que el Espíritu vendría en lugar de ti y nos daría todas las cosas. Y en esa palabra es que estamos acudiendo en esta noche, en esta oración. Bendícenos, pues, oh Señor, por medio de tu Espíritu, y que tu palabra haga que tenga control de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, creo que me toca primero. Gracias, pastor. No. Creo que el orden es la hermana Joana. Amén. Sí, me corresponde desde la página 33 a la 36. Correcto. Amén. Usted me avisa, hermano Eduardo, cuándo comienzo. El tiempo es suyo, hermana. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, muchas gracias a Dios y a ustedes por esta oportunidad. Vamos a comenzar la lectura que corresponde a la tercera semana. Hay un párrafo que está al comienzo y dice de la siguiente manera: ¿alguna vez te has encontrado inesperadamente en una posición de liderazgo? ¿Por momentos te has sentido inadecuado para ciertas tareas a las que Dios te ha llamado? ¿Qué acciones deberás de tomar y qué características has de cultivar si deseas que Dios bendiga tu liderazgo? ¿Y cómo puedes tomar decisiones sabias incluso cuando estés bajo una fuerte presión? Estas son algunas preguntas que consideraremos durante esta semana mientras examinamos las fortalezas y debilidades del primer rey de Israel. Observa. La semana anterior vimos que el pueblo de Israel quería ser como las otras naciones, aunque Dios los había llamado a ser santos, a ser separados. Frente a esto, Dios, luego de advertirles el costo, les otorgó su petición. Conozcamos ahora al hombre que se convertiría en el primer rey de Israel. Y cuando leas estos pasajes, ten en mente que el hombre de Dios que aquí también es mencionado era el profeta Samuel. Bueno, yo creo que todos están ubicados en sus guías. Dice en la parte de abajo: encierra en un círculo cada referencia a Saúl, incluyendo sus pronombres. Encierra en un círculo cada referencia a Saúl, incluyendo sus pronombres. También dice: dibuje un rectángulo alrededor de cada referencia al hombre de Dios, incluyendo
los sinónimos y pronombres. Entonces nos ubicamos en la parte de la lectura que está en el primer libro de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 10. ¿Todos están ahí? ¿Todos ubicados? Amén. Leemos. Dice, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita, de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Verso 2. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Encerramos en esta parte con un círculo Saúl, joven y bien parecido. No había nadie más bien parecido que él. Encerramos con un círculo el pronombre él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba, yo marqué con un círculo sobrepasaba, que se está refiriendo a Saúl, a cualquiera del pueblo. Vamos a la siguiente página. Página 34. Dice el versículo 3. Las asnas de Cis, padre de Saúl, encerramos con un círculo el nombre de Saúl, se habían perdido, por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl, encerramos con un círculo Saúl, toma ahora contigo, encerramos la palabra contigo, que se está refiriendo a Saúl, uno de los criados, levántate, encerramos con un círculo la palabra levántate, y ve, también lo encerramos con un círculo, en busca de las asnas. Verso 4. Saúl, marcamos con un círculo Saúl, pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió, marcamos con un círculo la palabra recorrió, la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Luego pasaron, marcamos con un círculo la palabra pasaron, por la tierra de Saalim, pero no estaban allí. Después atravesaron, marcamos también la palabra atravesaron con un círculo, la tierra de los benjamitas, pero tampoco las encontraron. Verso 5 dice, cuando llegaron, marcamos con un círculo la palabra llegaron, a la tierra de Suf, Saúl, marcamos con un círculo Saúl, dijo al criado que estaba con él, marcamos el pronombre él, que se refiere a Saúl, con un círculo. Ven, regresemos, marcamos con otro círculo la palabra regresemos, no sea que mi padre, marcamos con un círculo la palabra mí o el pronombre mí, deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Vamos a marcar con un círculo el pronombre nosotros. ¿Todo bien hasta ahí o voy muy rápido? Bien, seguimos. Vamos con la siguiente página 35, verso 6. Dice, el criado le respondió, vamos a marcar le, que se refiere a Saúl, con un círculo. Mira, marcamos con un círculo la palabra mira. En esta ciudad hay un hombre de Dios. Recuerden que tenemos que marcar con un rectángulo cuando haga referencia a hombre de Dios. Entonces, marcamos con un rectángulo donde dice hombre de Dios, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él, marcamos con otro rectángulo el pronombre él, porque se está refiriendo al hombre de Dios, dice, todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos, marcamos con un círculo la palabra vayamos, que se está refiriendo en este caso a Saúl. Ahora, quizá pueda orientarnos, marcamos con un círculo la palabra orientarnos, acerca de la jornada que hemos, también marcamos la palabra hemos con un círculo emprendido. Vamos con el verso 7. Dice, entonces Saúl, marcamos con un círculo, Saúl dijo a su criado
marcamos con un círculo su, pero si vamos, marcamos nuevamente con un círculo la palabra vamos. ¿Qué le llevaremos? Marcamos con otro círculo, llevaremos al hombre. En este caso, marcamos hombre, que se refiere al hombre de Dios, con un rectángulo. Porque el pan de nuestras alforjas, marcamos nuestras con un círculo, se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios. Marcamos con un rectángulo donde dice hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Pregunta él. Entonces marcamos tenemos con un círculo. Verso 8 dice, y el criado volvió a responder a Saúl, marcamos con un círculo donde dice Saúl, aquí tengo la cuarta parte de un ciclo, unos 3 gramos de plata. Se lo daré al hombre de Dios, marcamos nuevamente con rectángulo donde dice hombre de Dios, y él, nuevamente un rectángulo, nos, marcamos con un círculo, indicará nuestro camino. Marcamos con otro círculo donde dice nuestro. Y vamos ya a la última página que me correspondería, que sería la página 36, los últimos 2 versículos. Dice, antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, vengan, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Verso 10, entonces Saúl, marcamos con un círculo donde dice Saúl, dijo a su criado, marcamos su con un círculo. Bien dicho, anda, vamos, marcamos vamos con un círculo y fueron, marcamos nuevamente con un círculo, fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Entonces, por último, en esta parte marcamos con rectángulo donde dice el hombre de Dios. Amén, ¿todo bien hasta aquí? Excelente, hermana. Excelente, bien, bien. Vamos con las preguntas, hermano Eduardo. ¿O las hace usted? No, hazla tú. Las preguntas hágalo usted mismo, hermana. Amén. Me ayuda ahí con las personas que levanten las manos para saber quién primero, quién segundo y así. Bueno, vamos con las preguntas en la palabra, en la parte donde dice discute. Vamos con la primera pregunta que dice, ¿qué características físicas de Saúl pueden observarse en este pasaje? ¿Qué características físicas de Saúl pueden observarse en este pasaje? Los escucho. Hermano Domingo Escalona. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga, hermana. Bueno, características físicas que se muestran en el relato, que era un hombre de buen semblante, un hombre fortachudo, alto, pero también se puede ver que era de una manera obediente a su padre. Bien. Ok, sí, la Biblia enseña que no había nadie en todo el pueblo o en todo Israel más parecido que él y que él sobrepasaba a todos por arriba, era el más alto, pues lo sobrepasaba todo por encima del hombro. Amén. ¿Quién más? Eso es lo que sale allí de Saúl. Dice también aquí dice acá que el parecido de él era digno de un rey, porque no había nadie con el mejor parecido que tenía físicamente.
¿Alguien más? Amén. ¿Quieren puede avanzar a la siguiente pregunta, hermano? Amén. La pregunta número 2 dice, ¿qué más te diste cuenta acerca de él? O sea, de acuerdo a los versículos en los primeros versículos que leímos, ¿qué más te diste cuenta acerca de Saúl? Bueno, que era hijo de Cis, descendiente de los benjamitas. Amén, sí, era de una familia poderosa, dice el primer versículo, que su padre era un hombre poderoso e influyente. ¿Quién más? Pastor Daza, que levantó la mano. Hermanas, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, fíjese que el hombre, él era el príncipe de una proyección de genética, solo que Benjamín había sido el último que incursionó en la apostasía y en la parafilia pública. Y Benjamín fue agostado por las otras tribus que hicieron en el 19 de Jueces. Y por eso es que él dice que somos tan poquitos, porque las 11 tribus acabaron, porque ellos violentaron la muchacha aquella del pseudo levita. Y de ese poquito de gente sale este hombre, de lo minúsculo, de lo pequeño. Ahí se cumple lo que Pablo dice: de lo pequeño llama a Dios a la gente, de lo que no tiene nombre, buen nombre. Y este príncipe, el padre de Saúl, era un hombre valeroso. O sea, que Saúl, de donde viene ese rango de ser guerrero y en vez de la cosa difícil, era genético. Había una buena genética. Ahora fíjese que Dios providencialmente trajo a este hombre de las penumbras para que él hiciera la voluntad. Dios tenía una voluntad con este hombre. Y él era diligente, era persistente, y lo que el hermano dijo, estaba sujeto a su padre. ¿Alguien más? Amén, pastor. Muchas gracias por esa acotación. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿a quién se volvió Saúl por ayuda cuando buscabas la asna perteneciente a su padre? ¿A quién se volvió Saúl por ayuda cuando buscaba las asnas pertenecientes a su padre? A Samuel. Bueno, aquí dice que traía un criado. Yo pienso que se volvió a Samuel. Hermano Eduardo, ¿qué dice usted? Bien, hermano. Los dos pues deben tener acierto. Algo de cierto allí. Saúl le dice al criado, oye, vamos a regresarnos porque mi papá puede estar preocupado, ya no por las asnas, sino por nosotros. Pero él se vuelve a su criado, pero también se vuelve a ese hombre en el cual su criado le dijo, hay un hombre que nos puede ayudar, hay un hombre que nos puede decir dónde están las asnas. Y ese hombre de Dios era Samuel.
Amén, así es, el hombre porque ya Saúl iba con el criado, entonces el hombre al que se vuelve él es al profeta Samuel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué lo guió a esta acción? Esto es una secuencia de la pregunta anterior. ¿Qué lo guió a esta acción? Es decir, a volverse al profeta Samuel. Ok, quien guió a esta acción, quien lo guió a esta acción a Samuel fue el criado. El criado tomó esa iniciativa porque él sí había escuchado de Samuel. El criado de Saúl había escuchado de Samuel y le dice, oye, vamos a un hombre, a un vidente, que él todo lo que revela, todo lo que dice, es porque así se cumple, así será, así es. Y también el criado tomó la disposición y la iniciativa de dar de lo que él tenía para poder llegar hasta Samuel, para poder ofrecerle a Samuel lo que él merecía. Pastor Daza. Pastor Daza. Ok, fíjese que la pregunta que usted hace es, ¿qué evento? Si es circunstancia, si es incidencia o accidentabilidad, la pérdida de los animales o el estrés, es lo que está llevando al criado y Saúl en busca del vidente, ¿verdad? Porque ya era conocido que este hombre tenía visión de todas las cosas que se le sobrevenía al pueblo y Dios le visiones, el sitio, la persona, cuántos son, hacia dónde van, de dónde vienen, y la especialidad que va a desarrollar con única que la gente quiere tener, pero eso es pero este hombre sí realmente lo usaba. Cuando Josafat pidió un vidente, no pidió un profeta, pidió y salió ese hombre que lo trajo y le mostró un toque que pasaría al final del día. Y los cielos me caía justamente el cuadro con el gran televisor, que es lo que quiere tener ahora, pero está suspendido. No se otorga a gente ahora. Aquí viene manifestación kundalínica o budista, no tal que la gente por allí. Pero realmente, un evento de pérdida que Dios usó para que el que fuera a buscar las mulas, los animales, regresara con un cetro en la cabeza, como por ahí. ¿Qué te parece? Amén, pastor. El hermano Domingo iba a decir algo. Sí, que también debemos tomar en cuenta que cuando se habla de siervo allí, no quiere decir que es un joven también como él. Viendo que Saúl era hijo de un príncipe, como heredero, también tenía privilegios. Y ese siervo era un hombre, podría ser, si no me equivoco, Pastor Daza, ya con experiencia, un hombre haciendo el trabajo de siervo, pero más de cuidador, de consejero. Es por ello que Saúl le escucha, porque un simple siervo eh, escucha órdenes. Este hombre podía aconsejar, podía aconsejar y tener el privilegio de ser escuchado, porque lo vemos allí. Y esto era voluntad de Dios, Dios escogiendo de lo vil para hacer su voluntad en su pueblo, en ese momento que estamos leyendo. Hermano Douglas.
El micrófono está... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Amén. Ok, aquí vemos algo también, aquí dice que lo guió a esta situación. Veamos que eso fue a última instancia, porque desde el versículo 4 vemos que él recorrió montaña, la montaña de Efraín, la tierra de Salisa, pasó por Salián, y a última instancia le preocupó fue a su padre. Y ahí donde él dice a su criado, le dice que le preocupa que para que su padre no esté preocupado por las asnas. Y él en esa actitud vio también la preocupación de lo que podía pensar su padre, cómo estaría su padre de preocupado. Entonces vemos también lo que sentía por su papá, para poder llevar esa acción. A última instancia es que el criador le dice eso, pero tuvieron que caminar demasiado para poder tomar esa decisión a última hora. Amén. ¿Alguien más quiere acotar algo? Mano Alejandro, Ah, está muy calladito hoy. sí, porque escuchando se aprende más. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. Según lo aprendido la semana pasada, ¿cuán conocido era Samuel? Según lo aprendido la semana pasada, ¿cuán conocido era Samuel? Está fácil. Que responda el hermano Samuel, ¿qué tan conocido es? Lo conocía todo el mundo porque él recorrió como como dijo el pastor, en un año recorría todo Israel. Entonces era conocido por todo el mundo allá en su tiempo. Amén. Sí, era conocido en toda la nación de Israel, desde Dan hasta Berseba, dice el capítulo 3, en el versículo 20. Si nosotros regresamos en las páginas hacia la lección anterior, en el capítulo 3, versículo 20, nos vamos a dar cuenta que este hombre, Samuel, era conocido en toda la nación. Continuamos. La última pregunta que me corresponde. ¿Qué nos indica la conversación de Saúl con su siervo sobre la conciencia espiritual del mismo? ¿Qué nos indica la conversación de Saúl con su siervo sobre la conciencia espiritual del mismo? Yo estuve leyendo, o sea, tratando de profundizar en los versículos de esta conversación entre Saúl y su siervo, y me doy cuenta que este siervo de Saúl, así como creo que era el pastor Rigoberto que hablaba, que era mucho más que eso, o el hermano Domingo, era un consejero. El hombre estaba muy claro, o sea, este siervo estaba muy claro y da a entender que tenía mucho más conocimiento sobre Samuel que el mismo Saúl. No digo que Saúl no lo conociera, pero estaba muy claro a tal punto que cuando ellos estaban en la tierra de Suf, él le dice, mira, aquí hay un hombre de Dios, el cual es tenido en alta estima, todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. No veo a Saúl por ningún lado diciendo semejante cosa lo hace el siervo. Entonces, qué importante, o sea, la gente con que nosotros nos rodeamos, que tenemos aliados, ¿verdad? En ciertos momentos críticos de nuestra vida o de nuestro liderazgo, que puedan ser capaces de ser como este siervo y darnos a nosotros buenos consejos.
más quiere acotar algo? La confianza, hermano. Amén. Pastor Rigoberto, adelante. Fíjese, ahí tenés un módulo bien gráfico de lo que realmente, cuando a pesar de que esté responsabilidad o madre o ministro, maestra, director o coordinador, donde quiera que estemos, que esto aplica toda la existencia de lo que somos nosotros en la parte social. Tenemos que ampliarlo hacia allá, porque es que si solamente lo llevamos hacia la parte de la iglesia, estaríamos mutilando todas las otras líneas donde nosotros tenemos oportunidades de representar realmente esa que no hay. ¿Qué pasa? Hay sabiduría. ¿Dónde está el fallo nuestro ahorita en los pastores, en los líderes que vemos por ahí erráticos y huyendo, más empobrecidos? Porque, bueno, son pasivos, reactivos, conformistas o bueno, las situaciones que hay. Y fraguan en cuanto a una integridad para la identidad real de lo que en la iglesia. Y la persona, él no va a otro, él no consulta a otro. De ser por Saúl, ese devuelve, pero influyó el consejo de una, lo práctico, la activación, el activo, va donde Dios no hacia otra línea. Vamos al hombre que tiene el consejo, vamos al hombre que tiene la determinación, hombre que sabe tal cual responder a nuestras situaciones, porque era un incierto, y vida, si se había muerto y se había comido a alguien. Entonces, porque era para aquel entonces, mucha gente dirá, pero bueno, unas Ana. No, lo que pasa es que para aquel entonces la vía o la línea de transporte eran las 10 a 12 animales, un arreo de animales. Eso costaba mucho dinero y era el traer y ver que llevaba los productos, lo que también arrastraba objetos, árboles, cosas, palos, estantes, horcones. Bueno, este es un animal que era multiuso y se ayunta también de asno, no solamente de bueyes, pero lo más práctico era, ¿verdad? Era agresivo, no metía el no casqueaba, o sea, era más. Entonces, por eso era la búsqueda. Al parecer, era negocio de productos. Por eso no era no, estamos hablando de un atajo. Y entonces, eso es lo que para aquel entonces era la parte de influencia y un recurso para ellos, manutención. Entonces, a la persona correcta, no ir al nervio, no tenga la direccionalidad o la complementariedad de lo que necesito. Tengo que ir al hombre sabio, a la mujer sabia, ¿verdad? Al que tiene recursos, que tiene la inspiración, la bendición, y esa de modo que todo. Ajá, ¿me escuchan? Amén. Ok. Sí, viendo lo que la pregunta nos enseña, o no, o lo que la pregunta nos hace, sobre la conversación de Saúl con su siervo, sobre la conciencia espiritual del mismo Saúl. El criado tuvo más esa conciencia espiritual de buscar la guía, la orientación, para saber dónde podían encontrarse las asnas que el mismo Saúl, siendo el hijo de un hombre muy importante. El otro hombre solamente era un criado. Tenía mucha responsabilidad también dentro de pronto de la familia, porque el padre sí enviarlo para que acompañara a Saúl es porque era un hombre de confianza de ellos. Pero más allá vemos de que Saúl no había escuchado de Samuel, o si lo había escuchado no le había tenido importancia, pero el criado sí,
y por eso da la guía, da la orientación y demuestra tener una conciencia espiritual mayor el criado que el mismo Saúl. Era muy poca, porque nunca quiso buscar esa dirección. De hecho, vemos en el versículo 8, Saúl le dice, pero, sale que yo no tengo nada que darle a ese hombre. ¿Me entiendes? Perdón, en el versículo 7. Yo no tengo nada, porque el pan de nuestra forja se ha acabado. No hay que presentar para llevar algo al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? ¿Me entiendes? Él buscó una excusa. Así tal cual como buscó una excusa para ir hacia donde Samuel, también buscó una excusa sobre las asnas. Él quiso ahí como justificar. Oye, chico, ya yo estoy cansado de caminar. Muy preocupado por el papá, o que el papá estuviera preocupado por él. Vamos a regresar. Tal cual vemos ahorita cómo demostró Saúl su conciencia espiritual a la conciencia espiritual del criado. Era mayor la del criado que la de Saúl, porque siempre buscó una excusa para algo, pero el criado siempre lo orientó, y es lo bueno que usted y yo debemos de hacer, buscar una buena orientación, buscar o acercarnos siempre a una persona que nos pueda ayudar a tener una mayor dirección. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía, nos direcciona, pero también el Señor ha colocado y ha puesto personas a nuestro alrededor que nos pueden guiar y nos pueden direccionar. Eso es mi acotación. Amén, amén. ¿Quién más quiere acotar algo? Hermano Douglas, hermano Alejandro, hermano Samuel, hermano Domingo. Creo que acá se ve un poco la confianza que debemos tener también y saber en quién ponemos la confianza también, porque siempre, por lo general, uno como líder, uno tiene alguna persona de confianza. Sabemos que el criado cuando también sabía, era más del campo que quizás el mismo Saúl, pero vemos que también había una confianza, había en alguien en quien confiar, alguien de tu mano derecha, por decirlo así, y que yo pueda también a esa mano derecha aceptarle un consejo. Y veo que ahí ahí pasó con él, que supo a escuchar al siervo también por la confianza que le tenía. Creo que no, bueno, yo no escucho la última parte que habló el hermano Douglas. Pero bueno, ya para finalizar, resumiendo esta pregunta, como decía antes, creo que es importante saber de quién nos rodeamos y así como hablaba el pastor Rigoberto, no solo en la parte espiritual, sino en todas las áreas de nuestras vidas donde nosotros en mayor o menor grado influimos. Es muy importante la gente que nos rodea, que nosotros tenemos al lado y que es capaz de influenciarnos también en mayor o en menor medida. Y a veces Dios utiliza personas improbables, como en el caso de este siervo, para dar un buen consejo a Saúl y indicarle el camino correcto hacia la persona indicada, en este caso Samuel. Entonces, que podamos también imitar este ejemplo y rodearnos, pedirle a Dios en oración de rodearnos de personas adecuadas que nos puedan guiar, porque independientemente del punto en que nos encontremos en nuestra vida espiritual, de liderazgo, o sea, un liderazgo muy, muy alto o no tan grande, podamos ser capaces de escuchar los consejos de personas sabias, de buscar consejos como decían ustedes, en la persona indicada. O sea, pedirle a Dios siempre, ayúdanos a no solo ser direccionados por el Espíritu Santo, pero también tener la humildad de recibir el consejo a veces de personas que no están ejerciendo un liderazgo, pero que Dios las utiliza para guiarnos, para direccionarnos, y lo vemos en este ejemplo
de Saúl. Este hombre, yo miro la conciencia espiritual de este siervo mucho mayor que el hombre que Dios había escogido para ser el rey de Israel. Entonces, estemos siempre en la búsqueda en todas las áreas de nuestras vidas, sobre todo en el área espiritual, ya que estamos hablando de un liderazgo aprobado. Entonces, que pidamos a Dios que nos direccione siempre y que las personas que Él coloque a nuestros lados sean personas sabias en su manera de aconsejarnos a cada uno de nosotros para tomar las decisiones correctas. Hermano Eduardo, usted dice, ya finalicé por aquí, no sé quién le corresponde. Dios les bendiga. Ok, hermana Joana. Gracias, igualmente. Dios te bendiga, hermana Joana. Gracias. De verdad te felicito. Supiste tener dominio. Te desenvolviste bien y bueno, esperamos que esta no sea la última dirección de una clase, sino que vengan muchas más. Que Dios te siga dando sabiduría y entendimiento cada día. Y bueno, seguimos con el hermano Douglas Barrios. Ok, bueno, hermano, continuamos. Bueno, acá me toca 1 Samuel 9, 15 al 21. Y como siempre, en la observación dice que leamos en voz alta 1 Samuel del 9, 15 al 21. Dice que pidamos al grupo que haga lo siguiente: encierren el círculo cada referencia a Saúl, incluyendo sus pronombres, marque cada referencia al Señor, incluyendo los pronombres con un triángulo, y dibuje un círculo alrededor de cada referencia según Samuel, incluyendo los sinónimos y los pronombres. Para discutir tenemos la conversación entre el Señor Samuel, que pudiste observar, ya eso lo hemos dicho. Empezamos entonces con el 1 Samuel, a partir del número 15, el siglo 15, y dice así. Ahora bien, un día antes, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, hermano. Ok. Dice acá, ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, cerramos un círculo Saúl, el Señor, hacemos un triángulo, dice el Señor, había revelado esto a Samuel. Sabemos que encerramos con un círculo, mañana como a esta hora te veré en un círculo, ¿verdad? En referencia viendo a Samuel. Tierra de Benjamín lo ungirá en un rectángulo, estamos hablando de Samuel, para que sea príncipe sobre mi pueblo, refiriéndose a Dios, con un triángulo, el pueblo de Israel, y él librará a mi pueblo, y está hablando de Dios, el dominio de los filisteos, porque yo he visto, que está hablando Dios, la aflicción de mi Dios, pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Aquí habla el Señor, y encerramos en un triángulo, mí. Cuando Samuel vio a Saúl, encerramos un círculo, Saúl, el Señor, un triángulo, le dijo a se refiere a Saúl, es el hombre a quien te hablé. Esto se está refiriendo a Samuel. Él gobernará a mi pueblo. Aquí vemos la referencia de cada uno, ¿verdad? En el capítulo 18. Entonces Saúl, en un círculo, se encierra Saúl, se acercó a Samuel, un rectángulo, vemos Samuel, en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñes, habla Saúl,
donde esta casa, donde está la casa del vidente. Cerramos el vidente. Aquí está hablando de Samuel. Respondió Samuel, seremos en una circunferencia, Saúl, yo soy el vidente, dice, el vidente dice Samuel. Nos cerramos en una circunferencia, sube delante de mí, aquí dice Samuel, luego, al lugar alto, pues hoy comerás conmigo. Saúl, comerás, habla Saúl, y aquí habla también Saúl conmigo, y por la mañana te dejaré ir. Te dejaré, está hablando de Saúl, y te declararé todo lo que está en tu corazón. Aquí está hablando Saúl. Cerramos aquí en cuanto a tus asnas, está hablándole a Saúl, que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas, y para quien es todo lo que deseable en Israel. Habíamos dicho que Israel, el pueblo de Israel era con una estrella. No es para ti y para toda la casa de tu padre. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bueno, por ahí te han faltado algunas cosas para marcar. Pero avanza el versículo 21, termina con el versículo 21. Ok, el versículo 21 dice, Saúl, cerramos un círculo, respondió, no soy yo, dice, Saúl, aquí habla Saúl, yo, Saúl, benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel. No es mi familia la menos importante de toda la familia y de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Pues aquí me habla Samuel, habla de esta manera. Aquí estamos cerrando una circunferencia, Samuel. Hasta ahí. ¿Cómo En un círculo Saúl y en un rectángulo Samuel. En el círculo Saúl, ajá. Sí, está, ajá, aquí está. Pues me habla. Ok, aquí sí es un círculo, no un rectángulo. Ok. Bueno, aquí hasta acá van unas preguntas. Dice que aprendiste acerca de Samuel en su conversión con Saúl. Hay que ir a la 37, hermano Douglas. Sí, hermano, a la 37 tienes que comenzar donde dice discute. Ahí hay Aquí dos está, preguntas. dice, acá una sola pregunta dice, ¿qué aprendiste acerca de Samuel en la casa de conversación? En esa conversación es la primera pregunta que tengo acá, pues. Es la Okay, hermano, que aprende acerca de la conversación. Si alguien quiere responder, puede levantar la mano. ¿Qué aprendiste sobre o discute la conversación entre el Señor y Samuel? ¿Qué aprendiste al marcar las referencias al Señor en este pasaje? Ok, les digo, ¿quién iba a hablar? Yo digo que
que creo que se aprende la referencia que el Señor ya había encontrado al rey para el pueblo de Israel, el que iba a gobernar sobre Israel y que iba a librar de los filisteos. Entonces ya le estaba mostrando a Samuel que ya había escogido. Sí, el Señor, el Señor le mostró a Samuel cuál iba a ser la persona, cuáles eran las cualidades, porque el Señor vio la aflicción del pueblo y escuchó el clamor. Por eso envía a Samuel para que ungiera a Saúl. Bueno, podemos ver también acá en el 17 que cuando él lo indica y le dice, este es el hombre, ¿verdad? Que cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé. Él gobernará mi pueblo. Ya no hay una identificación personal en esa parte. Diga, Pastor Daza. Bien, mi siervo, Dios te bendiga, Dios lo bendiga. Amén. Perdón, pastor. Mire, hermano Douglas, pero en el verso 17 no hace referencia a la pregunta que está haciendo en la primera. Porque, ¿qué aprendiste a marcar a las referencias al Señor? ¿Ok? Acá estamos viendo ya lo que Samuel le iba a decir a Saúl por medio de lo que el Señor le mostró. Dale, Pastor Raza, adelante. Sí, eso es un escenario bastante poderoso ahí, mire, hermano. Ahí hay omnisciencia, ahí hay omnipotencia, ahí hay omnipresencia, hay soberanía, ahí hay inmutabilidad, ahí hay providencia. Hermano, hay una cantidad de atributos metidos ahí que eso, oye, ese es pura cabilla que dicen allá abajo, según materialón, oye. ¿Cómo es que Dios de manera providencial, prodigiosa, predilecta, en medio de la situación de Samuel, que se iba, se quedaba, los hijos, todo ello, Dios responde? Pero fíjense que Dios toma a Benjamín. ¿Qué tiene que ver Benjamín con la gobernabilidad de Israel? Imagínate eso. Y fíjese que años después, el otro hijo de José, representado por Manasés y Efraín, se dividen en Samaria y en Jerusalén, en Jebús, queda Benjamín. O sea, José quedó y su hermano quedaron gobernando los hijos de Raquel a Israel. De este lado queda Benjamín en el sur y Manasés y Efraín en el norte. Hermano, esto tiene que ver algo demasiado poderoso en cuanto a la geopolítica de Dios y la monarquía. Benjamín pasa a ser la primera línea de gobierno respondiendo a la respuesta de Raquel, ¿verdad? Y a la respuesta y a la profecía del 49 de Génesis de Jacob. Véase que Benjamín significa el hijo de mi derecha. Y allí Dios estaba respondiendo en una manera temprana, indiferentemente que Benjamín venía de la apostasía y de ser eliminado prácticamente por las otras tribus. Dios levantó para que se cumpliera el hijo de mi derecha. Y realmente vemos la providencia de Dios en este encuentro de Saúl con Samuel. Dios direccionó, patrocinó, promovió, hizo que las asnas se perdieran tal cual, hermano. Al Señor no se le escapa nada. Todo lo tiene ya direccionado en su consejo, como Él lo determinó, en su voluntad, tanto decretiva como todo lo que la Biblia enseña. Hermano, esto es impresionante de la manera como Dios trabaja desde aquí en cuanto a la monarquía judía.
eso allí se muestra, pastor, que a veces nosotros decimos, no, eso sucedió porque, bueno, ¿qué más tenía que suceder? Pero no entendemos que todo eso está en el marco providencial de Dios, pues lo que Él determina, lo que Él quiere, lo que Él hace, pues ocurre en el momento y el lugar que Dios así lo determina. Adelante, hermano Douglas, continúe. El micrófono. También podemos ver, como dice el pastor Daza, no hay casualidades. Aquí no existen casualidades porque sabemos que Dios no es un Dios de casualidad. Es que todo está ya, como decía por ahí, previamente calculado. El Señor sabe todo lo que tiene que hacer para con sus hijos y para con su pueblo, porque cuando Él escucha a su pueblo, Él dice que lo va a obedecer. Aquí la tercera pregunta dice, ¿qué aprendiste acerca de Samuel en su conversación con Saúl? En el 18, en adelante. Esa es la página 38, correcto. Está 38 en el versículo 18. Dice, entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñen dónde está la casa del vidente. Es una manera de poder ver la relación que él quería, él estaba esperando conseguir algo rápido, porque acordemos que si vamos a la parte de atrás, él andaba un poco también angustiado por lo que le estaba sucediendo al padre, que no conseguía nada. ¿Alguien más quiere opinar algo acerca de esa pregunta? Bueno, sí, vemos que Samuel le muestra, o le dice a Saúl, yo soy el vidente, lo mandó a que subiera, a que pasara al lugar más alto. De hecho, le dijo, vas a comer conmigo. Y después te dejaré ir. Eso es lo que vemos acerca de lo que Samuel estuvo en esa conversación con Saúl, de Samuel con Saúl. Y bueno, y le explicó y le dijo acerca de lo que, sobre las asnas que se habían perdido, pues. De hecho, Samuel le dice, las asnas ya han sido halladas. Y el mismo Saúl todavía entendía pues cuál era el propósito por el cual ellos fueron allí. Yo veo aquí también que acá había en esta conversación, está entre las dos preguntas, que aprendiste acerca de Samuel en su conversación con Saúl y que aprendiste acerca de Saúl en este pasaje. Veo en este pasaje que Saúl, a pesar de que andaba angustiado, Samuel le da un momento de tranquilidad, de paz, para que confiara, que viera que de verdad él podía confiar en el mismo Samuel. Por eso cuando le dice tú tranquilo, las asnas están bien, lo hace caer en un estado de reposo para que él pudiera ver las cosas de otro punto de vista. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar algo? ¿O seguimos con la pregunta? La última pregunta de acá es, ¿qué revela la respuesta de Saúl en el versículo 21 con respecto a su carácter? Leemos para que estemos al día. Dice, Saúl respondió, no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín.
¿por qué pues me habla de esta manera? ¿Qué podemos ver ahí en el carácter de Saúl? Bueno, Joana, bueno, Alejandro. El pastor Rigoberto creo que iba a decir algo antes de esa pregunta, pero Y yo vi que el bajó la pastor mano. levantó la mano. Lo que mamá tiene, no. Ok, hermano, y yo lo que quería contar lo siguiente, fíjate que Saúl no había tenido un encuentro realmente con un ministro de Dios en cuanto a este tipo de situaciones prodigiosas, porque eso de que consoló su corazón, pudo determinar todo lo que él experimentaba, porque tenía temores, angustias, situaciones, y él le dio consuelo a Saúl, él le dio seguridad a Saúl, él le dio esa potencialidad, porque es que el hombre realmente era que Dios le mostraba el televisor. Dios le mostraba el televisor al hombre. ¿Sabes? Eso, casi nadie tiene eso. Está hablando aquí, presenta todas las cosas que no es porque lo está pensando, soñando, rogando, tirándose al piso, que lo toquen para nada. Simplemente Jehová me está diciendo. Y de ahí sale la palabra visión, vidente, ¿verdad? Que es muy diferente ese ministerio a que le llegue la palabra, el Señor me dijo. ¿Verdad? Esa es otra manera. Pero en este caso, este hombre fue único en esa presentación ministerial, vidente, alguien que veía, que contemplaba, que se movía en tiempo real. Y es lo que la gente ha querido ser ahora. La gente ahora quiere tomar eso. No, hermano, ahorita no hay vidente. Ahorita eso no hay. No, que yo veo a la hermana que tiene el número 44 en el sostén. Y yo veo, es una grosería, es una vagabundería. No, que el número de zapato, hermano, ¿qué es eso? El número de deseo, hermano, es una adivinación, eso no es evidente. Entonces, fíjate cómo han traspolado y adulterado y profanado en la apostasía de esta gente, que son los números, no sé cuántos son ahora, pero veas, hermano, esta es una realidad contextual. Aquí se grafica el cómo Dios trabaja. Saúl no andaba buscando mayor cosa, ni sabía que Dios se manifestaba de esta manera tan poderosa. Cuando ve al hombre de tú a tú, mano, hay necesidad de ir al hombre correcto, hay necesidad al líder correcto, al ministro correcto, porque ahorita en este tiempo lo más seguro es que los presagios y presuposiciones, adivinos y cosas, están dañando la presentación real de un consejo conforme a la palabra de Dios. Esa es la alerta temprana que Dios estaba haciendo allí por medio de la necesidad de Saúl y la administración de Samuel. Hermano Douglas, con respecto a la pregunta que hizo de que qué revelaba la respuesta de Saúl en el versículo 21 con respecto a su carácter, es que se hacía de menos también. Se hacía de menos, dice, porque pues, acaso no somos benjamitas de la tribu más pequeña de Israel, no es la familia la menos importante. Se hacía creer el menos importante. El por qué Samuel le hablaba de esa manera, el por qué Samuel en el versículo 20 le declara todo lo que iba a suceder. En el 19, en el 20, entonces él en el 21 le responde de esa manera: oh, tú sabes que nosotros somos esto, somos lo otro. Y su carácter mostraba de que se sentía menos que los demás. Ok. Bueno, también podemos ver la humildad que había en Saúl, porque con respecto a esa declaración de Samuel y todo lo que iba a pasar, él le dice, ¿por qué a mí? Como diríamos mucho, porque no hay otro que sea mejor que yo, no hay otro que puedan hacer un trabajo mejor o qué sé yo. Y él se veía como mino, como dice el hermano Eduardo,
él se sentía como menos, yo soy de lo menos, de lo más poco, porque me tienen que escoger a mí, o porque tengo que ser yo. Y bueno, como dice el pastor Daza también, de la tribu más poquita, menos importante, era que iba a salir lo grande, que era en ese momento el reinado del primer rey de Israel, el primer escogido, hombre escogido por Dios. Otro Ahora, hermano, que... hermano Douglas, no sé, y bueno, no sé si el pastor Rosa me puede corregir o cualquiera de los muchachos. Saúl de expresar estas palabras, de que ellos eran pequeños, de la tribu, los más pequeños, que la familia no era tan importante. Eso no hace un reflejo real de que él pudiera ser humilde, de que él del todo era humilde. A veces nosotros reaccionamos de una manera y podemos decir, no, oye, esa persona sí es humilde. Pero a veces no es humildad, a veces es que, bueno, su autoestima es muy baja y él se cree menos importante que los demás. Porque una persona que viva en un ranchito es humilde porque no tiene recursos, pero no sabemos si esa persona, cómo es su carácter. ¿Me debes entender? No sé si el pastor Daza o el hermano Domingo, el hermano Joana o cualquiera de los que está Samuel me puede ayudar en esa parte. Amén. Yo estoy de acuerdo con el hermano Eduardo que más que humildad lo que refleja es como una persona con complejos, con baja autoestima, que no tenía seguridad y no era un hombre tampoco que tenía una relación con Dios para decir que su confianza, su seguridad como hombre estaba anclada en el Señor. Porque para muestra vemos que no tenía ni la menor idea, no que no supiera sobre la existencia de Samuel o de Samuel como vidente, pero no era un tema de su importancia. Entonces vemos en Saúl un hombre acomplejado, un hombre con una autoestima muy baja, porque de hecho, creo que es en una parte adelante cuando se menciona que Samuel lo va a presentar como el rey que Dios ha elegido, y el hombre estaba por allá escondido, no sé en dónde, ¿por qué? No sería porque tenía mucha seguridad ni nada por el estilo, sino porque ya el tipo venía sufriendo de algún tipo de complejo, de baja autoestima, y entonces a veces puede pasarnos a nosotros que creemos que nos vemos insignificantes o pequeños para cierta posición, no solo dentro de la iglesia, sino en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y no sabemos que detrás de eso se esconde no humildad, sino un complejo, una baja autoestima que necesita ser resuelta, porque eso trae consecuencias en la vida, ya sea de un hombre o de una mujer, y eso lo vemos reflejado en la historia de Saúl. ¿Qué pasa con Saúl luego de que, por decirlo de una manera, sacó las uñas en el reinado, cuando antes era un hombre de baja autoestima que decía, ay no, mi tribu es la más pequeña, yo vengo de la familia más insignificante y todo, pero ya cuando se vio en el poder y el hombre vio que tenía un control, un dominio, entonces ya ahí sacó o afloró lo que en verdad había dentro de su corazón. Y también hay una cosa que estaba viendo, que como todos han dicho, Saúl no conocía de Samuel, y Saúl puede ser que no conocía al Señor tampoco, porque Samuel era en ese tiempo el juez de Israel. Y para presentar ofrendas, para presentar sacrificio o algo al Señor, iban a Samuel.
y el pastor Rigoberto o alguien me puede corregir si estoy errado, pero era la persona más importante dentro de la tribu de Israel, de las tribus de Israel. Y si Samuel recorría todas las tribus, y siendo Saúl uno de las familias importantes de Benjamín, como no lo conocía. Es muy interesante, pues. No lo había pensado y no lo había analizado que Saúl no conocía, y es raro pues que no haya conocido a Samuel. ¿Alguien más? Pastor Daza, ¿qué nos dice usted de eso? Bueno, han dicho tanto ya que todo está bueno, pero bueno, le han dicho humildad, si fue humildad, han dicho que fue receptivo y vio su propia su condición de que no era el hombre apto porque él no tenía una proyección y progresión de allí, porque él escasamente trabajaba con su padre y él era un hombre activo, pero no era un hombre dado para eso. Un hombre que salió con una arma para devolverse con un cetro de rey. Es algo extraño. Imagínate que anda buscando algo por ahí minúsculo y consigue un yacimiento de qué sé yo, perlas, diamantes, cosas. Y estaba pobre y se convirtió en rico. Pero lo que apunta a él es lo que había pasado allí en el 19 de Jueces. Él apunta a la historia, lo que pasó, la vergüenza nacional que representaba Benjamín, la situación de la inmoralidad y lo antiético de Benjamín. Los varones fueron eliminados, solamente quedaron las muchachas. Y luego Israel no le quería dar esposa a Benjamín y ellos se robaron a las vírgenes de Israel. O sea que Benjamín era un espasmo, era un ámbito de decadencia por doquier, y a eso apunta él. O sea, es que nosotros somos una representación de lo perverso, de lo malo, de lo vil, y el asombrado por lo que Dios estaba haciendo justamente en esa preparatoria y presentación para la gobernabilidad de Israel. Y sí, él tenía timidez, era un hombre que tenía timidez, era un hombre escapista, un hombre escurridizo. Más adelante, cuando sigan leyendo, no sé si lo trata el libro en esa lección, pero cuando él lo citaron para publicarlo, para darle la investidura, él se escondió, él estaba oculto por allá, y cuando preguntaron por él, no se veía, y él era el más grande de todos. Pero eso pasa, Dios sorprende al hombre, ¿verdad? Y Dios, en su providencia, él da dones y son irrevocables, y el llamado también, lo dice el Romano capítulo 11. Bueno, hicieron, ¿qué voy a decir? Ya ustedes lo dijeron todo. Sí, que hermano Douglas. Ok, en la parte de observa, dice comentario acá, dice que Saúl se sentó a la cabecera de la mesa como invitado de honor de Samuel. Luego fueron juntos a la mesa de Saúl en el pueblo, donde ambos convocaron en el terrado. Al término de su visita, Samuel comió con Saúl y su siervo hasta el límite del pueblo. Vamos a entrar en el estudio también de 1 Samuel 9, 27, 10. Leemos que nuevamente pide al grupo que en altavoz que dibuje un círculo alrededor de Samuel y un rectángulo, un círculo Samuel y un rectángulo, círculo Saúl y un rectángulo Samuel, perdón. Y lo leemos. Mientras descendía a las afueras de la ciudad, Samuel, con un rectángulo, dijo a Saúl, un círculo, Saúl, dile al criado
que pase delante de nosotros. Acá en nosotros está hablando de ambos, de Samuel y de Saúl. Entonces acá deberíamos colocarlo, es mi manera de verlo, de un rectángulo, porque el que está hablando es directamente Samuel. Y siga, pero tú, que le dice a Saúl, quédate para que yo te declare, yo, Samuel, en un rectángulo, te declare la palabra de Dios. Aquí Dios es un triángulo, sabemos. En el 10:1 dice, entonces Samuel, un rectángulo, tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, Saúl con un círculo, lo besó, aquí un círculo, porque aquí empezó a Saúl, y le dijo, no te ha elegido el Señor por príncipe sobre la heredad. Aquí vemos el Señor, un triángulo, y su heredad con un círculo. Con un rectángulo, perdón. Seguimos leyendo el 17, dice, después Samuel, con un rectángulo, la palabra Samuel, convocó al pueblo delante del Señor con un triángulo en Mizpa. Hermano Douglas, disculpa, no tienes que discutir las dos preguntas que hay allí en la página 40. Y la página 39. Ok, yo estoy en la 40. Ok, que esté con la pregunta. Bueno, hay que discutir dos preguntas que aparecen allí. ¿Qué suceso es descrito en estos versículos? Y la otra, ¿este fue un suceso público o privado? No sé si es solamente mi tía que está así o la de los demás están así como... Porque después viene primero de Samuel, 10, 17 al 24 y el versículo 27. Hermano Douglas, donde dice en la página 40, discute, es sobre los versículos que leímos ahorita. Ok. El versículo 27 del capítulo 9 y el capítulo 10, el versículo 1. Esos dos versículos solamente. Ok, aquí la discusión es qué suceso es escrito en estos versículos. La primera pregunta, ¿qué suceso es descrito en estos dos versículos? Y vemos acá, ¿verdad? En estos versículos que, bueno, aquí está cuando Samuel le indica al siervo que le diga a su siervo que él vaya adelante porque él está esperando que prácticamente, como dice, quedarse solo para él poderle hablar de Dios. En esta parte se dice que quédate atrás para que yo te declare la palabra de Dios. O sea, que él quería decirle a él en privado lo que Dios quería con él. Si alguien más... Sí, Samuel quería quedarse a solas con Saúl para declararle la palabra de Dios, lo que el Señor le había revelado a él. Pastor Rigoberto. Bueno, fíjate, siervo, que Dios está usando un trazo que dejó el 29:29 de Deuteronomio con Moisés. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Y ese grado sumarial 33 y eso que Dios tiene, justamente Samuel estaba aplicando ese texto. Las cosas secretas, ¿verdad? Las reveladas son para los hijos, pero las cosas secretas. Era un secreto sumarial. El sirviente era un buen hombre y había dado su dinero, había invertido y había dado el consejo y sirvió de rampa de lanzamiento para Saúl, pero ahora era a Saúl a quien Dios estaba confrontando directamente. Porque el sirviente tenía fe, yo. El que no tenía la fe para el liderazgo era Saúl. Y Dios usa esa parte ya final antes que comenzara a ver la visión, porque Saúl, después de ahí cuando se va, él vio todo lo que Samuel en la visión le mostró. Pero quédate atrás,
Y yo te voy a revelar algo. Y ese es el secreto, justamente. Vas a ser el primer rey de Israel. Me imagino que ese hombre, la sangre le subió, le bajó, se puso pálido, casi que se quería desaparecer. Y ahora yo rey, imagínate. ¿Verdad? Porque él de por sí no era que tenía una autoestima baja como tal, simplemente que él lo que más le pesaba era la historia de su tribu, que su tribu había sido despiadada, que su tribu había colapsado, que cayeron en la apostasía, que se profanaron, que se declararon perversos, parafílicos. ¿Cómo es posible que los hombres de Benjamín mataron a una mujer, violaron a una mujer por una noche? Y también que se querían acostar con el hombre, o sea, algo impresionante. Entonces son cosas que estaban en la historia memorial de Benjamín, y Saúl lo sabía muy bien y siempre tenía eso presente. Ahora Dios le estaba dando una dignidad a él, y cuidando él con eso, es que se queda en la parte de atrás y le dicen al siguiente que camine para Dios revelarle el regalo que le tenía a Saúl. Oye, hermano, me voy a ser sincero, el pastor ya respondió lo que es la siguiente pregunta que venía sobre el suceso que ocurrió, donde lo reveló, en público o privado, y fue en secreto. Pastor, me estoy asustando, tú no eres que tú eres evidente. Pues el hombre, muchacho, el hombre no tiene la guía. El hombre no tiene la guía y el hombre se adelantó. O sea que sí es evidente. El hombre es evidente. Porque la siguiente pregunta decía eso. ¿Esto fue un suceso público o privado? Grado 33, lo acaba de decir. Sí. Bueno, hermano, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente parte es un poquito larga, son las 9 de la noche. Yo no sé si lo dejamos hasta acá o continuamos. Ustedes dicen. Bueno, comenzamos a las 7:30. Yo creo que esto lo podemos discutir en la media hora que queda. Si los demás están dispuestos, están disponibles. Levanten la mano. Van a ver la novela, todo. Vamos a beber el café que bebe Daza, porque... Ahí está uno que se despidió a las 9, que la mujer no lo deja después de las 9. Déjenlo quieto, no hagan más eso, déjenlo que vaya, pobrecito. Ore para que despidan. Ese es el hermano Domingo, pobrecito el hombre. No, si es que él ve toda la novela con él, y si no la ve, no le da galleta. No, y eso que tiene tamaño el rey. El tamaño no es la... Pero es tímido como Saúl. Estamos estudiando algo aquí sobre que Saúl era el hombre más alto, él sobrepasaba a todos por encima de los hombros, a nosotros igual, el más alto entre nosotros, pero ya vemos que el hombre que le tiene miedo a la mujer de verdad. Oye, pastor, ¿cómo supiste tú eso? No, ya el pastor me asustó, yo creo que el pastor sí es evidente, ¿verdad? Se escondió. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces. Bueno, sí, porque son las 9 para que los hermanos también descansen. Bueno, yo también vengo de carretera por allí, pero las próximas semanas vamos a tratar de terminar lo que es la lección 3. El hermano Douglas continúa en la página 40, lo que sigue, no sé hasta dónde que te corresponde, hasta la 42. 42. Ok, ahí le corresponde al hermano Domingo, creo. ¿Dónde está el hermano Domingo? ¿Ya salió? No, todavía está ahí. Domingo. Presidente. No, tiene razón, Daza. Sí, déjelo. Déjelo desde quieto. La 43, desde la 43 hermano. hasta la 47. ¿Cómo? Desde la 43 hasta la 47 te corresponde. Ok. Que es para el próximo lunes.
48, Eduardo. Sí, correcto, hasta la 48, que es lo que dice finalizando, que es la última lectura que hacemos. ¿Ibas a decir algo, presidente? Ok, hermano, agradecido con Dios una vez más por el tiempo, la oportunidad que nos da. Y comenzamos a las 7:30 y ya llevamos 1:30 y eso pasa es volando, eso pasa es rápido. Yo no tuviera problema en seguir, pero sé que de pronto algunos están agotados, están cansados también. Yo lo ando un poco agotado, pero no me importa seguir, pero vamos a respetar por lo menos la hora que hemos dicho hasta las 9, pero vamos a tratar de que la próxima semana comencemos a la hora puntual, a las 7, por tarde a las 7:10 que arranquemos. Vamos a tratar, hermano Douglas, de que si estamos 2 o 3 conectados el día lunes, solamente eso comenzamos. Amén. Ok, si son 2 o 3, con eso comenzamos y los demás que se vayan anexando, porque necesitamos avanzar. Vamos a tratar de avanzar y terminar la tercera semana el próximo lunes. Amén. Amén. Ok, bueno, hermanos, gracias por todo. Felicidades a la hermana Johanna y al hermano Douglas. Y esperamos de que sigan cada día escudriñando las escrituras, pidiendo sabiduría de lo alto, porque es lo que debemos de pedir. Y bueno, los demás hermanos que vienen a dirigir las demás clases, que el Señor también les bendiga, y aquellos que ya dirigieron también, que se les continúe. Mira, siervo, la hermana Leida quiere suscribirse a la plataforma. Bueno, perfecto, dígale que yo la anexo al grupo ahorita y pues tendré que llevarles el material. Sí, ya dijo que quiere batallar ahí para ver si Domingo va a estar activo y va a hacer la lección bien, dijo. Bueno, perfecto. Perfecto, claro que sí. Ok, cielo, Dios lo bendiga a todos. Amén. Bueno, Amén. hermanos, Lo voy a abandonar. Bueno. Estamos despidiendo de oración. Dale, mi hermano. Vamos a orar y despedir el tiempo. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos permites de estar aquí, un grupo de tus hermanos, siervos, líderes de nuestra obra nacional, Señor. Te damos muchas gracias porque seguimos aprendiendo más de tu palabra, seguimos aprendiendo de todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos seguir escudriñando las escrituras, escudriñando todo lo que tú tienes para cada uno, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que toma la decisión y la intencionalidad de buscar más de lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, para aprender, para mejorar, para crecer y ser mejores líderes, ser mejores siervos, ser mejores creyentes y ser mejores cristianos, Señor, para tu obra y para poder honrarte y glorificarte, Señor, en todo momento. Sigue instruyéndonos, Señor, sigue guiándonos en esta guía que tenemos, Señor, para seguir creciendo con todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ahora que vamos a descansar, darnos un descanso reparador y que toda esta semana podamos seguir trabajando en cada una de nuestras áreas, en la iglesia, en la parte secular, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro hogar, Señor. Sigue tú bendiciéndonos a cada uno y a todas las personas que puedan escuchar estos estudios por medio de la internet, por YouTube, y que podamos alcanzar y seguir contribuyendo a otras personas para seguir formando y creciendo en esta parte espiritual también, Señor, que tú quieres que podamos también crecer. Te damos mucha honra, mucha gloria
a ti, Señor, por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús te colocamos todo en tus manos. Amén y amén. Amén. Hermanos, miren, recuerden repasar las lecciones. Recuerden repasar las lecciones. Pueden incluso marcar lo que corresponde esta semana, la tercera semana. Pueden hacerlo para avanzar más rápido. Y también les animo de que puedan ir abriendo grupos. Ustedes pueden ir abriendo grupos ya con lo que tienen en su material, ya lo saben manejar, ya lo saben dominar. Y de igual forma, estoy a la orden para lo que necesiten. Me pueden escribir si quieren alguna orientación para manejar mejor el material, lo pueden hacer. Ok, Dios me les bendiga, Dios me les guarde.